cuando el 17 de agosto del año 2016, Janaína Santos abrió la puerta de su vivienda en el municipio de Pioz. No era consciente de que la muerte acababa de entrar en su casa. El recién llegado, su sobrino Patrick Nogueira, había acudido acompañado de comida para invitar a almorzar a la mujer y a sus 2 hijos. Después de comer en el jardín, comenzó una masacre que haría historia en nuestro país. Patrick atacó a Janaína por detrás, cortándole el cuello con un cuchillo. Después, sin importarle la corta edad, degolló a sus 2 sobrinos, de apenas 4 años la mayor y 1 año el pequeño. Mientras iba consumando los asesinatos, enviaba textos y fotos a un amigo en Brasil. Una siniestra retransmisión de la matanza. Después, Patrick se duchó, se comió un sándwich y se sentó tranquilamente a esperar la llegada de su tío, al que en un descuido también mató de una puñalada en el cuello. Aquellos 4 cadáveres fueron descuartizados y metidos en bolsas de basura que fueron encontradas por los agentes un mes después, ante los avisos de los vecinos. Advertían de un fuerte olor a descomposición que procedía de aquella vivienda, ubicada en el número 594 de la calle de los Sauces. Aunque Patrick Nogueira huyó a Brasil tras cometer su cuádruple crimen, poco después regresó para entregarse a las autoridades. Se ha celebrado el juicio. Conocimos que los 9 miembros del jurado, por unanimidad, han encontrado a Patrick culpable de los asesinatos de sus tíos y de sus primos, solicitando para él la condena de prisión permanente revisable. Esta noche abrimos el expediente del crimen de Pioz. La crónica con la que abrimos el expediente de esta noche nos muestra el que posiblemente sea uno de los crímenes más espantosos de los cometidos en España en los últimos años. La tranquilidad del pueblo de Pioz, en la provincia de Guadalajara, se vio alterada un mes después, el lunes 18 de septiembre del 16, ante el descubrimiento de 4 cuerpos, 2 adultos y 2 menores. Los restos aparecieron en un chalet de la urbanización La Arboleda. Como ya sabemos, todos eran miembros de la misma familia, un matrimonio y sus 2 hijos pequeños. El asesino Patrick Nogueira ha sido condenado a prisión permanente revisable. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Abrimos aquí una serie de expedientes. Será el de esta noche, la próxima semana, en la siguiente, para conocer ciudadanos que están condenados a prisión permanente revisable en nuestro país. Son 5 y conoceremos la historia de los 5. Hoy tenemos la primera entrega con este Patrick Nogueira. Antes de entrar en detalles del juicio y de los datos que en estos últimos días han salido a la luz, creo que sería interesante realizar una pequeña cronología de los hechos.
Pues vamos a viajar al 18 de septiembre del año 2016, esa fecha en la que fueron hallados los cuerpos descuartizados y metidos en bolsas de un matrimonio y de sus 2 hijos, todos ellos, como ya sabemos, de nacionalidad brasileña. La Guardia Civil había acudido al chalet de la Arboleda alertados por un vecino que ya llevaba un tiempo percibiendo un olor a descomposición que parecía tener su origen precisamente en esa vivienda. Cuando los agentes entraron en el salón, encontraron varias bolsas de plástico cerradas con cinta americana y de las que emanaba un líquido pestilente. Sin saber todavía de qué se trataba, al abrir una de las bolsas encontraron un torso humano junto a un pantalón vaquero. El estudio forense sacó a la luz que los asesinatos se cometieron un mes antes, en agosto. Los niños no habían sido descuartizados, pero sí degollados, al igual que sus padres. Un agente de la Guardia Civil describe así la escena. Al abrir la primera bolsa ya se observa el torso de lo que puede ser una persona con una prenda vaquera. Entonces, a partir de ahí se activa ya el protocolo, salimos de la vivienda, se acota toda la zona y cuando entramos en el salón, al fondo del salón hay un montón, unas 5 o 6 bolsas, y alrededor un líquido entre verde y amarillento. Y todo lo que es el suelo del salón lleno de moscas muertas. Aparte de ese líquido verde y amarillento. Sí, efectivamente eran bolsas de basura de color verde. Grandes y estaban selladas con cinta americana. Exacto, con cinta americana. No se observaba sangre, se observaba el líquido. Una vez que hicimos la visual del resto de la vivienda se veían restregones como de haberse intentado fregar la zona donde estaban las bolsas y la zona del pasillo de la cocina. Entendido. En la parte inferior de la vivienda había lo que le he comentado antes, restregones en el suelo. En el baño también. Con marcas de sangre, pero la parte inferior de la vivienda, la parte de abajo. Las víctimas eran el padre, la madre y los 2 niños. José Manuel, ¿de quiénes estamos hablando exactamente? Pues las víctimas no eran dueños del chalet, ellos eran inquilinos y rápidamente, sobre todo dada la forma tan brutal en que fueron encontrados los cuerpos, se pensó en un ajuste de cuentas porque se comentaba que esta familia llegó a España huyendo de Brasil. Pero luego se vio que esa hipótesis no tenía ninguna base. El matrimonio estaba formado por Marcos Campos Nogueira y Janaína Santos Américo. Los 2 tenían 39 años y se habían casado en 2013. Fue precisamente en esa época, 2013, cuando viajan a España para empezar una nueva vida y para buscar un empleo estable. Los niños eran María Carolina, de 4 años, y David, un bebé de solamente 1 año. Este niño, además, era el único que había nacido en España. En el momento en el que se produjeron los asesinatos, Marcos trabajaba en un bar. Hablabas de la hipótesis del ajuste de cuentas. Es que en su momento se hizo alusión a la posible relación del matrimonio con el narcotráfico, ¿no? Claro, en ese momento se barajaron muchas hipótesis, pero los familiares negaron en todo momento esa relación con el narcotráfico. Aún así, la posibilidad de un ajuste de cuentas se siguió investigando. Los primeros días se pensaba en el viaje relámpago desde Brasil de un sicario, 2 sicarios, que habrían matado a la pareja y a sus hijos y que luego se habrían marchado. El hermano de Marcos, por su parte, hacía referencia además a cierta dificultad económica que llevó al fallecido a pedir un dinero que no pudo devolver y que por ahí podía estar el motivo de aquellos crímenes. Pero a su vez creía que tal vez Marcos se enteró de algo y que lo mataron para que no hablara. Y señalaba además numerosas veces el restaurante en el que trabajaba su hermano como posible enclave donde se inició el problema. Todo cambia en esta historia cuando aparece en escena un quinto personaje. Un quinto familiar que había vivido tiempo atrás con las víctimas y que viajó a Brasil de manera repentina, 2 días después del descubrimiento de los cadáveres. Se trata de Patrick Nogueira, sobrino de Marcos, de apenas 19 años. Juan Jesús Reina, comandante de la UCO de la Guardia Civil. Se detecta que esta familia no estaba formada solo por 4 miembros, sino que existía un quinto miembro. La Guardia Civil, a partir de ahí, empieza a trabajar con la intención de localizar a este quinto miembro. Este quinto miembro sería un sobrino de la familia, que sería François Patrick. De las pesquisas de la investigación se desprende que François Patrick coge un avión dirección Brasil el día 20 de septiembre. Estamos hablando de 48 horas después de que se hiciera pública la aparición de los cadáveres.
Lógicamente la investigación da un giro a raíz de este descubrimiento. Pues sí, en ese momento comenzaron a cuadrar las piezas. Patrick había viajado a España en marzo porque en Brasil había tenido problemas precisamente con la justicia, entre otras cosas por apuñalar a un profesor, y en ese momento se refugió con su tío en la vivienda que tenía alquilada por aquel entonces en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Pero parece que la relación se volvió tensa porque Patrick se enamoró de Janaína, empezó a acosarla constantemente y el matrimonio decidió abandonar la capital de España para distanciarse del sobrino, y ese es el motivo de que se instalaran en Pioz. Pero él localizó a la pareja. De hecho, la geolocalización de su móvil lo sitúa en el chalet el 17 de agosto, que es precisamente la fecha de los asesinatos. Y con toda esa información parecía clara la implicación del sobrino de Marcos, pero era necesario detenerlo para poder interrogarlo y sobre todo para comparar sus huellas con las recogidas en las bolsas de plástico. La Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables, así como pruebas indubitadas de que François Patry sería presunto autor de los hechos. Pero la extradición no era posible, ¿no? No era posible porque no existe un convenio en ese sentido con Brasil. Así que las autoridades españolas, a pesar de haber dictado una orden de busca y captura y detener a un sospechoso de un cuádruple crimen, no podía echarle el guante. En Brasil, según algunos medios de comunicación, sí que lo detuvieron, pero tras tomarle declaración volvieron a dejarlo en libertad. Por suerte no fue necesario iniciar un complejo trámite de colaboración entre España y Brasil que se hubiera demorado meses. El propio sospechoso Patrick Nogueira decidió viajar voluntariamente a nuestro país para entregarse, después de las conversaciones entre la Guardia Civil y su abogado. José Manuel, ¿qué pasos se dieron tras la llegada de Patrick a Madrid? Patrick llegó al aeropuerto de Madrid-Barajas el 19 de octubre, año 2016, ese año de los crímenes, y seguramente se entregó ante la posibilidad de ingresar en una cárcel brasileña donde su situación se hubiera visto muy recrudecida. Nada más llegar, el presunto asesino fue detenido por agentes de la Guardia Civil y conducido a la comandancia de Guadalajara, donde le esperaban para increparle varios ciudadanos de nacionalidad brasileña. Ya en ese momento se declaró asesino del matrimonio, asesino de los niños, aunque no dio más detalles de cómo ni de por qué lo hizo, apuntando solo a que llegó a la casa, le abrieron voluntariamente la puerta y cometió los crímenes. Tal y como apuntan las pruebas, Patrick mató primero a Janaína. Me fui contra ella me dio un mordisco, me mordió en la mano. Cuando ella se percató de que usted la atacaba, ella le dio un mordisco a usted. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue? Exactamente, cuando me direccioné a su cuerpo, en su dirección, ella mordió mi mano y en ese momento fue que le clavé. Después de atacar a Janaína, fue a por los niños, luego esperó a que llegara Marcos, que no estaba en casa en aquel momento, y a su regreso lo mató y después pasó la noche descuartizando los cuerpos de los adultos, metiéndolos en bolsa y limpiando la vivienda. Antes de entrar a analizar el proceso judicial que se ha llevado a cabo, queremos conocer algo más sobre la mente de Patrick Nogueira. Contacto en este momento con el psiquiatra forense José Miguel Gaona. Él ha actuado en este proceso como perito de la defensa y ha llevado a cabo un profundo estudio del cerebro del asesino. José Miguel, buenas noches y de nuevo bienvenido a la Noche de COPE. Muchas gracias, buenas noches. ¿Es difícil actuar como perito de la defensa? ¿Hay un plus en la actuación de un perito de la defensa en un caso tan mediático como este? No, vamos a ver. El caso, desde luego, me interesó desde el principio por motivos profesionales, sin lugar a dudas, vamos. Los forenses somos de alguna manera como, a ver, para que nos entienda el oyente, una especie de entomólogos, ¿no? Que cuando vemos un ser vivo... No sé si diciendo entomólogo lo aclaras mucho. No, bueno, digamos que cuando vemos un caso extraño, un caso llamativo, pues evidentemente nos gusta estudiarlo. Es decir, yo es la única razón por lo que he hecho, sin lugar a dudas. Correcto. ¿Tú has tenido acceso a todo el material de este caso? ¿Has podido ver imágenes, las pruebas? Ha sido, supongo, un estudio duro para ti, ¿no? He sido el que he organizado toda la parte científica. Yo soy de ciencias, no soy, no digamos así, no llevo ninguna parte legal per se, ¿no?
Entonces, pues sí, los estudios iniciales, las pruebas forenses, los estudios de personalidad, y luego siempre ese sexto sentido que tienes cuando has visto pues muchos casos criminales, etcétera, etcétera, pues intuimos que tenía algún tipo de daño cerebral. Y fue cuando pedimos al Hospital Universitario Quirón, justamente en Madrid, que hiciera una tomografía de emisión de positrones. Esto, para que el oyente no lo entienda, se inyecta una sustancia que luego, con una máquina evidentemente especial, una especie de receptor, va dibujando aquellas zonas del cerebro que tienen actividad o que no tienen actividad. Y bingo, es decir, observamos que había una serie de anomalías, de daños cerebrales realmente importantes. Esa anomalía a la que haces referencia, ¿a qué puede conducir? ¿En qué, de alguna manera, desvirtúa el carácter de una persona? Pues cualquier anomalía, evidentemente, en el cerebro condiciona de una manera u otra, más ligera o más marcada, pues una serie de funciones. Ahora bien, dependiendo de en qué áreas del cerebro se encuentra alterada, pues condiciona también o tiene una respuesta determinada en esa función. Por ejemplo, en las zonas del lóbulo temporal derecho, donde Patrick Nogueira tenía anomalías importantísimas, tiene que ver con el control de la agresividad, con la inhibición de los impulsos y con otra serie de funciones que creemos y seguimos creyendo, a pesar de la sentencia, a pesar de todo. Yo insisto que soy de ciencias, es decir, que un jurado diga una cosa u otra realmente no tiene nada que ver con lo que realmente pensamos. De hecho, el propio director del Departamento de Medicina Nuclear, Antonio Maldonado, una entidad totalmente independiente, dijo claramente que Patrick Nogueira tenía un daño cerebral, no una anomalía, sino un daño cerebral marcado. Incluso llegó a decir en el juicio que había visto algunos cerebros con enfermedades notables, como Alzheimer, que en ocasiones se encontraban en, abro comillas, en mejor estado que el que habíamos visto en un momento dado respecto al PET o esa tomografía de emisión de positrones de Patrick Nogueira. José Miguel, ha quedado claro que estamos hablando con un hombre de ciencia, no con un jurista, pero ¿me quieres decir, o interpreto por lo que me estás diciendo, que este tipo, en fin, lo que hizo, lo que retransmitió, con la frialdad que lo hizo, le ha podido o le pudo condicionar a la hora de hacerlo? Quiero decir, ¿esta podría ser un atenuante? ¿Una explicación a lo que hizo? El asunto es que, bueno, en España es la primera vez que se ha presentado una prueba semejante. Hemos abierto en ese aspecto un precedente importante, y que quede claro que, al menos por la parte de la defensa, creo poder transmitir esta idea también a quien nos pueda escuchar escandalizados, en ningún momento se pretendió que eso exonerase al individuo al tal Patrick Nogueira. Es decir, en ningún momento se pretendió que se quedase en la calle, ni mucho menos. Lo único que se pretendía, al menos por mi parte, y lo que yo he recomendado siempre, es que estuviera en tratamiento. Que estuviera en tratamiento este señor. Que estuviera en tratamiento, porque pasen los años que pasen, si no se hace algo, lo más probable es que el daño en cuestión vaya cada vez a más, o incluso aunque se quede estable, dentro de X décadas, cuando salga, pues siga exactamente igual. Bueno, Pero con la condena que tiene, lo que va a ser complicado es que salga. Bueno, ojalá, o depende, todo depende de muchas cosas. Prisión permanente revisable, 3 condenas de este tipo, más 25 años, en fin, el chaval es muy joven. Pero, José Miguel, una pregunta, ¿tú llegaste a tener contacto personal con él? Sí, por supuesto, claro, le conozco personalmente, he estado con él en la cárcel, también he estado en el hospital universitario mientras le hacíamos todas las pruebas, el TAC, el PET, etcétera, etcétera, y sí. ¿Estabas frente a un enfermo? Le conozco personalmente. Vamos a ver, él tiene un trastorno de personalidad que se denomina psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad, no es una enfermedad. Ahora bien, además del trastorno de personalidad, y es lo que hemos defendido en el juicio, además de lo anterior, insisto en además, tiene un daño cerebral. Y lo tiene, vamos a ver, es que lo tiene. Es decir, eso es una cosa inexcusable. Es decir, no tiene que ver nada con una cuestión jurídica. Es decir, hay un equipo médico
en un hospital universitario independiente. Sí, pero una persona con ese daño cerebral necesariamente se convierte en un asesino. Esa es la pregunta del millón. Lo único que podemos llegar a afirmar es que una persona con un daño cerebral de tal cuantía como la que tiene este individuo, lo más probable es que tenga alteradas alguna de sus funciones particularmente volitivas, es decir, a la hora de tomar decisiones, es decir, que se dispare, que es una especie de caja de bombas, por así decirlo, ¿no? En la que ante ciertos estímulos exprese una violencia brutal. Bueno, esto es lo que nosotros hemos encontrado, insisto, ¿no? Es decir, Eso queda claro. José Miguel, te decía al principio, has tenido acceso a las pruebas, a las imágenes. Realmente, en fin, no hace falta probablemente tener acceso a las pruebas para pensar que ha sido un suceso terrible, ¿no? Brutal. Vamos a ver, en ningún momento yo puedo ser forense, puedo dedicarme a esto profesionalmente, pero que quede claro que en ningún momento estoy minimizando, ni yo creo ninguno del equipo, para nada, minimizando lo que ha sucedido. Me parece horroroso. Horrendo no, horroroso. Debo dejarlo claro. A pesar de ser horroroso, el tipo tiene un daño cerebral. Esa es la historia. Otro mito también que se ha discutido mucho en algunos medios de comunicación es decir, bueno, es que esto es un experimento, se le decía al jurado, y no se ha hecho nunca en el mundo. No es verdad. No es verdad para nada, pero para nada, excepto que alguna persona pues esté un tanto poco documentada. El primer caso ya se presentó en Estados Unidos en 1992, es decir, hace la friolera de 27 años. Pero a partir de ahí ha habido miles de casos. Ha habido tantos casos, que de hecho, por ejemplo, quien se quiera molestar en verlo en la Asociación de Jueces Americana, podrá ver incluso los documentos oficiales en los que se recomienda a los jueces cómo deben de tratar los casos en los que haya neuroimágenes en el juicio y cómo deben de interpretar no las neuroimágenes, sino desde el punto de vista legal. Es algo que en otros países del mundo, no solamente Estados Unidos, en muchos países se hace desde hace años. Yo entiendo que algunos profesionales se han quedado un poco ojipláticos o estupefactos por haber presentado este tipo de pruebas, pero os aseguro, quien quiera ver los trabajos de Adrian Rain o que quiera ver los trabajos de James Fallon, por ejemplo, en Estados Unidos, pero vamos, actualmente es que hay, ¿qué os digo yo? Muchísimos. Yo creo que nos tenemos que poner al día en eso, y eso no significa para nada, lo subrayo, poner a asesinos en la calle, en absoluto. Y tú ya no como hombre, porque además de hombre de ciencia, eres un contribuyente, eres vecino de una comunidad y ciudadano. ¿Estás satisfecho con la condena? Echo de menos el tema del tratamiento. Es decir, vamos a ver, por un lado, como científico, creo que perdemos una oportunidad extraordinaria de seguir investigando. Es decir, este hombre, lo que teníamos que hacer es someterle a más pruebas y ver qué es lo que esconde ese cerebro, qué es lo que tiene. Cuanto más aprendamos de ello, más vamos a poder en un futuro, por ejemplo, quizá prevenir cierto tipo de cuestiones o por lo menos advertir cierto tipo de tendencias en algunas conductas determinadas. Esto es fundamental. En segundo lugar, como he dicho, sin lugar a dudas, echo de menos el tratamiento. Es lo que quiero que este individuo, como es lógico, no vuelva a cometer un acto así, ni dentro de la cárcel, ni fuera de la cárcel cuando algún día salga, porque es muy joven, y evidentemente veremos a ver qué tal sale. Claro. Esa han sido, como científico, mi caballo de batalla, ¿no? Pero bueno, es lo que ha ocurrido. De todos modos, veremos, imagino, no sé si la defensa querrá recurrir, etcétera, con objeto de intentar de alguna manera cumplir estos supuestos, ¿no? Estos supuestos que acabo de mencionar, al menos por mi parte, ¿no? Hablando como médico, como científico. José Miguel, gracias por atenderme una vez más. Gracias y buenas noches. Encantados, muy buenas noches. Salimos del despacho del psiquiatra forense y vamos hasta el despacho de nuestro detective privado, criminólogo y director de seguridad. Querido Enrique Vega, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué puedes contarnos de la investigación de la Guardia Civil sobre los asesinatos? Pues tal como hemos contado anteriormente, el pasado 18 de septiembre del 2016 se da aviso a las autoridades por parte de los vecinos del mal olor que desprendía el chalet donde vivían las víctimas. La denuncia de los vecinos produce la visita del vigilante de seguridad de la urbanización, que ante los indicios de un hecho de importancia lo pone en conocimiento de las autoridades. Los
primeros en llegar al escenario del crimen fueron 2 agentes de la Guardia Civil que, tras forzar una ventana con permiso del propietario, entraron a hacer una inspección ocular del lugar. Al ver las bolsas y abrirlas y encontrar lo que parecía un torso humano con una prenda vaquera, ponen en marcha el protocolo especificado en estos casos. Salen, precintan y avisan al comandante o jefe de servicio. En ese momento se pone la investigación en marcha y lo primero que se hace es hacer una inspección ocular minuciosa, tomando todo tipo de huellas y posibles pruebas de ADN. Por otro lado, se van tomando declaraciones a los vecinos y todos coinciden que no veían a nadie desde hace un mes. En concreto, un vecino llegó a contar que oyó gritos no habituales y que desde esa fecha no veía a nadie. Se toma declaración al propietario de la vivienda, que manifiesta recibió llamadas de los vecinos con amenazas de denuncia, pero que no podía hacer nada. Lo único que tenía en su mano era volver a llamar para reclamar al inquilino el pago mensual atrasado y transmitirle las quejas vecinales vía mensaje. Por supuesto no recibía contestación a los mensajes, aunque le seguían apareciendo recibidos. El único mensaje que recibió fue el día 30 de agosto, 13 días después de los asesinatos, y fue el siguiente: Pedro, perdóname, porque no te he podido pagar, porque estoy con un prestamista, y no te preocupes que te pagaré. La intención del asesino era ganar tiempo para deshacerse de los cadáveres. Más tarde el propietario manifestaría que sospechó siempre de ese mensaje, ya que no estaba expresado como lo hacía habitualmente el inquilino. Se tomó declaración también a los compañeros de trabajo de Marcos, el inquilino. Fueron ellos los que sacaron el nombre de Patrick en la investigación. Manifestaron que Marcos sospechaba que su sobrino tenía una relación con su mujer, ya que había incluso cambiado turnos para ver si los pillaba infraganti. La sospecha le sobrevino a causa de un mensaje que le dio a su mujer con una amiga, donde le decía que el cuerpo de Patrick era muy agradable. Manifestaron que ellos mismos habían intentado ponerse en contacto con él sin éxito. Esto produjo que la Guardia Civil pusiera el foco en él. Averiguaron que no estaban en el país y que el día 20 de agosto había cogido un vuelo a Brasil. Se pudo conocer que había tenido algunos episodios violentos en su país y que se sospechaba de él que pudiera haber tenido que ver con la muerte de algunos familiares. Se averiguó a través de un abono de transporte que Patrick había viajado a la zona de los asesinatos la tarde de los mismos y vuelto a Alcalá de Henares al día siguiente a las 18:57 horas. Por otra parte, en el cruce de los repetidores de la zona se situó su teléfono móvil en el escenario. Y por último, pudieron averiguar que antes que se descubrieran los cadáveres ya había hecho algunas consultas por internet con palabras como homicidio en Pioz o brasileños muertos. Al día siguiente, día 21, la Guardia Civil, una vez cotejada unas pruebas de ADN, donde se confirmaría que Patrick había estado en el escenario del crimen y donde se comprobó que pudo lavar en la vivienda las ropas que había usado en los asesinatos, desde ese momento ya tenían claro que Patrick había participado en los asesinatos. Finalmente se buscaron restos de sangre con la participación de los perros en el piso de Alcalá de Henares y se encontraron restos en un armario y en una pared que había sido recientemente pintada. En la investigación del teléfono se detecta que Patrick había ido enviando mensajes y fotos a un amigo en Brasil, Marvin Enríquez, durante 2 horas, justo después del primer asesinato. Tan solo interrumpida durante 9 minutos, que fue el tiempo que necesitó para cometer el cuarto crimen y enviar fotos del mismo. Recibía las fotos del proceso de descuartizamiento y manifestaría que incluso le hizo sugerencias al respecto de cómo salir sin ser visto o de cómo desprenderse de los cadáveres. Todo ello pudo ser contrastado por la policía de Brasil al inspeccionar el móvil de Marvin. Paradójicamente, su padre, el de Marvin, preside una ONG en Brasil que intenta evitar que se divulguen vídeos violentos por las redes. La muerte se pudo determinar que se produjo el 17 de agosto porque se comprobó que el consumo de energía de la vivienda sufrió una caída brusca a partir del 18. También porque el panadero manifestó que dejó el pan en la puerta el 17 y el día 18 no lo habían retirado. Y finalmente, por las declaraciones de Marvin en Brasil, donde confirmaría que se produjo el día 17 de agosto y que era algo premeditado, ya que no en vano Patrick tiene tatuado en el pecho el 17 en números romanos.
Finalmente, Patrick es detenido en el aeropuerto el día 19 de octubre al llegar a España. En contra de lo que se manifiesta, no se entrega por arrepentimiento. Tan solo llega intentando encontrar cárceles más humanizadas que las que le esperan en Brasil. De hecho, desde su detención no colaboró en la investigación y tanto es así que incluso borró información sensible de su móvil justo antes de llegar. Su intención en todo momento fue la de ocultar los cadáveres y solo gracias al enorme trabajo de la Guardia Civil se pudieron esclarecer los hechos que llevaron a la detención de semejante asesino en serie. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. Ya lo apuntábamos. Se ha celebrado el juicio contra Patrick Nogueira. El acusado permaneció impasible durante todo el proceso, escuchando con tranquilidad los detalles de cómo mató, degolló y desmembró a sus tíos y a sus primos, y cómo luego introdujo los restos en bolsas de basura. José Manuel, ¿cómo transcurrió el proceso judicial? Pues en la primera parte, tanto la defensa como la acusación perfilaron sus posiciones, el Ministerio Público y las acusaciones particulares, haciendo hincapié en la frialdad de los crímenes cometidos por Patrick, solicitaron la prisión permanente revisable. ¿La posición de la defensa? Pues básicamente que Patrick tiene alteraciones mentales que le empujaron a cometer los 4 asesinatos sin ser del todo consciente de lo que estaba haciendo y además de forma impulsiva. Concretamente se habla de un daño cerebral en su lóbulo temporal, y a esa visión de lo sucedido por parte de la defensa respondió de manera rotunda el fiscal Rocío Rojo. Yo no puedo borrar de los hechos que él estuvo un mes planificándolo. Ni puedo borrar de los hechos que esperó 5 horas a Marcos hasta que apareciera para que lo mataran. ¿Cómo voy a borrar yo eso de los hechos para calificar a una persona de impulsiva o no impulsiva? No actuó con impulsividad. Actuó premeditadamente, fríamente, calculadamente, como lo hace todo. Otra cuestión que planteaba la defensa de Patrick es que Marcos Campos, su tío asesinado, hubiera podido defenderse rebajando así la calificación de ese asesinato. Se presentó esa posibilidad en base a unos cortes en una mano que mostraba el cuerpo de Marcos. La defensa de Patrick decía que formaban parte de un intento por repeler el ataque, pero los peritos llegaron a la conclusión de que en el cadáver no aparecían señales de heridas defensivas, de golpes o de puños. Esos cortes encontrados parecían más bien de heridas defensivas pero instintivas. Antes hemos recordado la cronología de los hechos ocurridos en agosto del 2016. Durante el juicio salieron a la luz detalles escalofriantes que pusieron sobre la mesa lo sucedido en la tarde de los crímenes. Viajemos de nuevo en el tiempo. 16 de agosto de 2016. Calle de los Sauces, número 594. Son las 4 de la tarde y a esa hora sonó el timbre de la vivienda. Janaína Santos se encontraba en la casa acompañada de sus 2 hijos, María Carolina, de 4 años, y David, de tan solo 1 año. Al abrir la puerta, se encontró a Patrick, que llevaba 2 pizzas en la mano. El recién llegado dijo que los quería invitar a comer. Los 4 se sentaron en el jardín para almorzar. Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo, no sabía cómo y era lo que iba a pasar. José Manuel, ¿qué ocurrió después? Como comentó el abogado de la acusación, Patrick habría buscado precisamente esa hora para visitar la casa porque él conocía perfectamente el horario de trabajo de su tío y seguramente prefirió no encontrarse con él hasta acabar con su mujer y sus hijos. Ya almorzados, Janaína se puso a lavar los platos en el fregadero, momento en el que el asesino apareció por detrás y le dio una puñalada en el cuello. Inmediatamente después hizo lo mismo con los 2 niños, o sea, les cortó el cuello sin importarle la corta edad de los chiquillos. Es horrible saber que, mientras cometía los asesinatos, además, iba narrando a un amigo suyo por WhatsApp todo lo que hacía. Sí, fue como una horrible retransmisión en directo de los crímenes. Él le va detallando todo a su amigo Marvin, le va además mandando fotos de los cuerpos. Algunos mensajes que hielan la sangre son esos en los que decía: los niños no corren cuando les voy a matar, los niños se agarran cuando los voy a matar, y cosas así de espantosas. José Manuel, ¿qué hizo Patrick después de aquel triple asesinato? Después descansó un poco, se dio una ducha, al parecer luego le entró hambre y le mandó otro mensaje a su amigo diciéndole que se iba a hacer un sándwich de atún y se sienta en el jardín durante horas a esperar a su tío. Cuando Marcos Santos llegó, los 2 conversaron un rato fuera de la casa y luego entraron.
Primero Marcos y luego su sobrino. Patrick se le abalanzó por detrás y lo apuñaló en el cuello. Hablamos un rato y mientras él entraba, también íbamos hablando y me fui a por él, exactamente, casi que directamente. Él intentó quitarme la navaja, forcejeamos y caímos al suelo. Donde estaba boca abajo y le clavé. Pero Marcos tenía la mano puesta en el cuchillo, en la navaja, para intentar quitársela. Sí, fuimos al suelo justamente, él con la mano ya en la navaja y caímos así. Oyendo la narración de los hechos, parece que queda clara la alevosía, la premeditación de los asesinatos de Patrick. Creo que es evidente. Aún así, la abogada de Patrick, Bárbara Arroyo, usó como clave para su defensa la idea de que el asesino mató con alevosía a los dos niños, pero que no fue así con los padres. Y durante su intervención volvió a insistir en los problemas mentales de su defendido. Una idea, la de la letrada, que por supuesto no compartieron ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares. Patrick no es como ustedes. Tiene una anomalía cerebral que, si bien no le anula sus facultades cognitivas y volitivas, sí se las merma gravemente. Una persona con un daño neuronal, concretamente del lóbulo temporal y de las conexiones neuronales, que predetermina su conducta en menor o en mayor medida. Patrick Nogueira, durante su intervención, y respondiendo solo a las preguntas de su abogada, quiso ahondar en la línea que mantuvo su defensa, y se presentó casi como una víctima. Ante el jurado, el asesino confeso habló de su infancia, del acoso escolar que sufrió en sus primeros años y de problemas que, según él, le condujeron a cometer los 4 asesinatos. En su declaración, el asesino dijo: El alcohol, puedo decir que ha sido mi único amigo, es lo que me ha acompañado desde los 10 años. Tomas alcohol y lo vives así. Yo pude tener los problemas exactamente con alcohol a partir de los 15 años, que fue cuando me pasó factura. Pedí perdón a mi familia, pedí perdón a la familia de Janaína y decir que a mí me gustaría haber evitado que todo eso ocurriera. Y la única cosa que yo puedo hoy es pedir perdón, porque no hay más cómo cambiar las cosas. Y no las he elegido ser de esa manera, no he elegido funcionar de la manera que funciono. En mis emociones, la manera que me porto, la manera que reacciono, no es igual a los demás, es siempre atenuada y es, agravada en relación a los demás. Si lo pudiera controlar, sería maravilloso, no solo para mí, como para los demás. José Manuel, ¿cuál fue el veredicto del jurado? Los 9 miembros del jurado, por unanimidad, dieron lectura al veredicto en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Los 9 encontraron a Patrick Nogueira culpable de los asesinatos de sus tíos y de sus primos, y además no encuentran atenuantes ni eximentes como había pretendido la defensa. La magistrada Elena Mayor lo condenó el pasado jueves a prisión permanente revisable. Conforme al veredicto de culpabilidad expresado por el Tribunal del Jurado y de los demás pronunciamientos y declaraciones contenidos en el mismo, A. Condeno al acusado, Patrick, como autor responsable de, primero, un delito de asesinato con alevosía del artículo 139.1 primero, en relación con la muerte de Janaína, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 25 años de prisión con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena. 2. Por 2 delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable en atención a su edad del artículo 139.1 tercera en relación con el artículo 140.1 primera respecto a las muertes de los 2 menores, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión permanente revisable por cada uno de ellos, con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de las condenas. 3. Y a un delito de asesinato con alevosía del artículo 139, primera, en relación con el artículo 140.2 del Código Penal, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de prisión permanente revisable con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena. Es el momento, por tanto, de conocer algunos detalles a nivel judicial de manos
de don Alberto Martín, es uno de los abogados de la acusación en representación de la familia de las víctimas. Alberto Martín, letrado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches y bienvenido a la COPE. Oiga, me imagino, Alberto, que no ha sido ninguna sorpresa. En su momento el veredicto de culpabilidad y en este momento lo que hemos conocido hace apenas 48 horas, esta condena de prisión permanente revisable, ¿no? Bueno, no ha sido ninguna sorpresa para nosotros, pero sin embargo es una sentencia histórica, porque es la primera vez que en nuestro país hay una sentencia en la que se ponen 3 penas de prisión permanente revisable. Eso es algo que no había ocurrido nunca. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, sí que es muy relevante, aunque para nosotros era esperado porque era justamente lo que habíamos solicitado. Daros cuenta de que ni tan siquiera la Fiscalía la había solicitado. Alberto, una pregunta para que los ciudadanos que no estamos duchos en materia jurídica, en tema, 3 penas de prisión permanente revisable que debemos entender, que este señor no va a volver a pisar la calle en su vida. Comprendo que es difícil de entender por el tipo de pena. Es como si una pena de muerte se aplicara 5 veces. Nadie lo entendería. Pero es que esta prisión no es permanente ni es cadena perpetua, es revisable. Y el concepto de revisable quiere decir que por su propia naturaleza es temporal. De manera que son 3 porque hay una por cada niño. Está previsto en el Código Penal que la prisión permanente revisable es cuando haya un asesinato de un menor de corta edad, como es este caso, que estuviera totalmente indefenso, y no se puede poner una porque son 2. Y cada uno tiene derecho, lógicamente, que se le haga justicia de forma individualizada. La tercera pena es porque es un asesinato múltiple, es decir, que afecta a más de 2 personas, que también está establecido en el Código Penal. En términos prácticos, que es lo que me preguntas, todavía no sabemos cómo va a acontecer porque no sabemos lo que se va a determinar en la liquidación de condena ni el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se encuentra con un caso semejante. En nuestra opinión, lo que ocurrirá será que cuando le toque revisar la pena de prisión permanente, se tendrá en cuenta que tiene otras 2 penas de prisión permanente y por lo tanto no se le dará la opción de que esté reinsertado ni de que esté en libertad y por lo tanto creemos que agotará al menos y como mínimo el tiempo máximo de estancia en una prisión que está establecida en el Código Penal, que de acuerdo con las diferentes circunstancias, en este caso creemos que se aplicaría la de 40 años en términos prácticos. Por una parte. Por otra parte, también entendemos que el tiempo máximo de estancia en prisión de 20, 30, 40 años, según los casos, creo que está pensado para otro tipo de penas. ¿Qué quiere decir esto? Querría decir que no debería aplicarse, en mi opinión, a la prisión permanente revisable, de manera que se podría prorrogar la prisión con independencia de esos artículos límite en cuanto a estancia en prisión, porque esta es una pena excepcional, de un artículo excepcional que se refiere a determinados delitos que son también muy excepcionales. Y por lo tanto nosotros abogaremos para que el tiempo límite de estancia en prisión tampoco se aplique y esa persona pueda estar incluso en prisión más allá de los 40 años. Alberto, más de lo que estabais. Correcto. No. A mí ahora ya sí que me ha quedado claro. Es decir, en 40 años podría haber una opción, pero ya se preocupará usted y su gabinete de que si puede ser que siga en la cárcel. Que sí, también hay un juzgado que vigile esta cuestión, tenga en cuenta no solamente las circunstancias bajo las que se han cometido el hecho, las extraordinarias, porque además son hechos que tienen todos los agravantes y ninguno de los atenuantes. Además fue retransmitido con toda la absoluta crueldad, lo que nos dice que efectivamente esta persona no tuvo ni el más mínimo sentimiento ni empatía de culpa. Pero aparte de eso, que nosotros estaremos pendientes para que quien tenga que tomar la decisión sepa que después de una pena permanente hay otra pena permanente, sí, porque si fuera en términos reales, si una persona pudiera vivir mucho, esta persona estaría 150 años en prisión. ¿Y la familia cómo ha encajado? Porque claro, el diabólico puzzle que se monta en este suceso es que se acaba de condenar a... Permítame, a prisión permanente revisable. No quiero liarme con cadena perpetua, que es otra cosa. Al nieto de la madre de una de las víctimas, a la hermana que a la vez es madre de este chico que también era hermana de una de las... Porque, repito, el tema es absolutamente diabólico. ¿La familia cómo lo ha encajado? Bueno, hay diferentes partes de la familia. Nosotros representamos a Wolfram, que es hermano de Marcos y tío de los niños, y al resto también de los tíos más la madre, que es la abuela, ¿no? Entonces ellos, lógicamente, con todo el dolor que están arrasando desde hace 2 años, están satisfechos porque creen que se ha producido una situación de justicia que seguramente en su país hubiera sido muy difícil que se hubiera producido. Pero efectivamente se da esa tremenda paradoja y contradicción. La madre de Patrick, hermana también de Marcos,
también es beneficiaria de la indemnización que establece la sentencia, porque aunque nosotros no la hemos pedido para ella, se ha determinado así porque es hermana de Marcos, aunque no es previsible que tenga solvencia este chico, pero hay que tener en cuenta que ella, que es la que ha colaborado apoyándole en el proceso, que fue la que colaboró junto con su padre y su hermana para que se fuera allí cambiándole el billete para que huyera de España, que fueron los que, digamos, de alguna forma estuvieron en contacto con la Guardia Civil y con el juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara para que volviera en aquellas negociaciones para que él tuviera protección aquí en España, y que es luego la que ha colaborado para pagarle la defensa y también para pagar todos los peritos, que sin duda ha sido una defensa probablemente muy cara. Pues esa persona, paradójicamente, ahora resulta beneficiaria también de las indemnizaciones que establece la sentencia. Quiere decir que si, por ejemplo, mañana fuera condenado el Estado español como responsable civil a pagar estas indemnizaciones por no haber tenido cuidado y ni la vigilancia correcta respecto a los ciudadanos españoles o extranjeros residentes legalmente, esa persona, la madre, los padres, mejor dicho, digo la madre porque es la hermana de Marcos, pero los padres tendrían derecho a una indemnización. Madre mía. Alberto, tú que has participado en este proceso judicial, ¿cómo has visto la actitud del asesino durante el juicio? La actitud del asesino durante el juicio, porque ahora ya se le puede llamar así sin decir presunto, en mi opinión estaba teledirigida en el ámbito de parecer un buen chico, de parecer que una persona que empatizaba, una persona que sufría, con el objetivo de intentar engañar y confundir a los miembros del jurado. De hecho, ella mismamente parecía que tenía otra actitud, se había quitado esas gafas que desde mi punto de vista no tiene sentido, que se había puesto, y la actitud era de que parecía un corderito degollado, pero la realidad la hemos visto a través de los WhatsApp que le mandaba a su amigo Marvin cuando ejecutaba los asesinatos de forma cruel y cuando se hacía selfies con los cuerpos descuartizados de sus tíos y de los niños. De manera que efectivamente yo creo que nos han querido dar otra cara, ¿no? La cara de una persona arrepentida, que no es cierto, porque en todo este año, todo este tiempo que está en prisión, que son 2 años, él no ha llamado nunca a nadie de su familia y no ha llamado nunca, no ha mandado una carta a nadie, es decir, no ha habido un momento, aunque fuera teledirigido también por la defensa, de decir, en el que podría decir, bueno, pues este chico en un momento dado hizo lo que hizo, pero ahora, yo qué sé, está sufriendo, se arrepiente. Nadie pensamos eso. Pensamos que todo lo que hace tiene un objetivo, y en este caso el objetivo durante el juicio era influir ante el jurado para que le vieran esa cara de seminarista, desde mi punto de vista absolutamente falsa, que ha presentado durante todo el juicio, y poder influir para que no le pusieran la permanente, que era el único objetivo que tenían para tener, digamos, un horizonte penitenciario y penal en el que pudiera salir. Darte cuenta de que es un chico muy joven. Correcto. Alberto Martín, gracias por atenderme y felicidades porque a nuestro entender se ha hecho justicia y usted ha contribuido a ello. Gracias. Faltaría más. Gracias a vosotros, Adolfo. Buenas noches. Entramos en la sala de vistas de la noche de COPE. Como cada noche allí, el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Adolfo. ¿Qué podría aportar a nivel judicial sobre este caso extraordinariamente mediático? Pues sin ninguna duda sobre la forma de enjuiciar los supuestos del tribunal del jurado, porque estamos acostumbrados a ver las películas norteamericanas y no tiene mucho que ver. El jurado en España es como consecuencia de la aplicación de la Constitución, de que la justicia emana del pueblo, y son 9 los ciudadanos que integran el tribunal del jurado, que está bajo la presidencia del presidente, que en este caso un magistrado profesional, y que solamente dirigirá las oportunas instrucciones sobre las reglas del juicio. Son elegidos los jurados para cada caso y tienen que reunir una serie de circunstancias, entre otras, pues que no sean de profesión jurídica. La función fundamental del tribunal del jurado pues es emitir un veredicto que responda a las preguntas del juez, que efectivamente les determina sobre la culpabilidad y sobre los hechos probados, y son un mínimo de 7 votos para culpabilizar a una persona, y basta con 5 si es a favor del reo, en este caso para no culparlo. Si es veredicto absolutorio, se dicta sentencia de forma inmediata, y si en el caso de culpabilidad, pues lo que tiene que darle forma jurídica el juez. En nuestro caso, pues ha sido condenado por 3 asesinatos a la pena de prisión permanente revisable, pero con una particularidad. Tenemos que ver si el Tribunal Constitucional
veredicta, si determina si es o no constitucional, con lo cual habría que cambiar la legislación y en su caso la sentencia. Señoría, gracias. Buenas noches y que descanse. Muchas gracias. Igualmente, adiós. A pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido posible lograr que el asesino explique el móvil de sus crímenes. Pratik Nogueira sigue asegurando que no recuerda nada, que tiene una laguna mental que le impide saber qué pasó aquel 17 de agosto de 2016, aunque reconoce que la idea de matar a sus tíos se le pasó por la cabeza 2 o 3 días antes de estos sucesos. Es la versión ofrecida por el que es considerado por los especialistas un psicópata de manual, una mente perturbada que asesinó brutalmente a 4 miembros de su propia familia. Una familia que, como me contaba hace unos días aquí en la noche de COPE, Walfran Campos, tío del asesino y hermano de Marcos, una de las víctimas, jamás recuperará la normalidad. Imagina tú, mi madre, como está pasando, mi abuela de Patrick. Imaginas tú como está pasando de fatal la madre de Patrick. Es que cuando mi hermana, la madre de Patrick, va en nuestra casa a hablar con nosotros, a primera cosa que hace al entrar en la casa es llorar. Es que abraza a mi madre las dos y queda llorando un montón de horas. Es que queda las dos abrazadas, llorando, pidiendo perdón, una y la otra. Es que vosotros no se enteráis, porque quien sabe de tudo, que se entera de tudo é nosotros. Pero é uma situação, tio, que não desceu a nadie. É uma tristeza em nossa casa, é um dolor, e echamos de menos a Marco, a David, Maria, a Janaína, e tu não tem ideia como está sofrendo a madre de Patrick y mi madre. Cerramos el expediente por esta noche. La próxima semana, José Manuel Frías, abriremos el expediente de 2 encausados más, en este caso 2 sentenciados ya a prisión permanente revisable en nuestro país. Así será. Gracias. Gracias y buenas noches. Gracias.